En vez de hacer ahora la ronda de preguntas o cuestiones que se susciten, prefiero dejarlo para la final y acumular el resultado en la ronda de las 3 ponencias, con lo cual vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta tarde, que corresponde a Ramón Sánchez Melgarejo, teniente fiscal de la Fiscalía de Castilla-La Mancha. Le queremos agradecer expresamente, en este caso, a Ramón Sánchez Melgarejo, que sea un fiscal siempre cercano y accesible y sensible a los problemas de los abogados en esas relaciones no siempre fáciles entre abogacía y fiscalía, y agradecerle su presencia y su participación en estas ponencias, con lo cual le cedo directamente la palabra. La ponencia, el tema es cuestiones generales sobre la modificación del régimen de penas, aspectos sustantivos y procesales, la supresión de las faltas. Buenas tardes. Para mí es un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes y dar las gracias al Colegio de Abogados, en especial a Alejandro Luis, que fue el que, recuerdo una tarde, iba paseando por aquí por Albacete, no iba corriendo, qué raro, iba paseando, y me sonó el teléfono y evidentemente ante la solicitud, no sea solo del colegio, sino Alejandro de decir, con el que me unen unos lazos de amistad bastante fuertes, pues evidentemente no me podía negar a estar aquí esta tarde con todos vosotros, porque para mí es un placer hacerlo, porque tengo el orgullo de decir que no solo tengo aquí enfrente a muchos compañeros, sino a algunos verdaderos amigos, más allá del aspecto profesional, y siempre estar hablando entre amigos para mí es muy cómodo, y eso es lo que pretendo, estar de cómodo aquí con vosotros, que vosotros, la ponencia sea útil, y en definitiva, pues que hablemos todos de este Código Penal prácticamente nuevo, como ha dicho Jesús Torrente, que de todo lo que ha dicho prácticamente eso y la existencia de la prisión permanente revisable como pena es lo único que estoy de acuerdo con él, y no voy a entrar en más detalle. Vamos a ver si se va arreglando. Ya. Sí. Viene automática. Había que La verdad es que el título del curso es bastante sugerente, las claves de la reforma del Código Penal. Y yo en definitiva he titulado mi ponencia como una especie de pupurri, donde el grueso va a ser la supresión de las faltas, algo yo creo que para los que estáis metidos, sobre todo en tráfico, puede ser bastante interesante, no ya solo por las faltas en sí, sino por la nueva regulación de la imprudencia, que le dan un giro totalmente diferente. Pero sí es interesante hablar de esa primera parte de las cuestiones generales sobre la modificación del régimen de penas, tocando los aspectos sustantivos y procesales. Ya se ha dicho aquí, lo vuelvo a repetir, tenemos esta reforma por la Ley Orgánica 1/2015 y tenemos que es una completa revisión prácticamente y actualización del Código Penal. Afecta cuantitativamente a numerosos artículos y no solo eso, sino que desde el punto de vista cualitativo tiene una trascendencia de gran calado por cuanto que supone dos cosas. Una, la desaparición de las faltas, como ya he anticipado, y una nueva regulación de la imprudencia. Añado yo a lo que pone en la pantalla. Tenemos una reforma que creo que salió el 30 de marzo del año 2015, de este año, con una entrada en vigor a los 3 meses. Fijaros la vacatio legis, que normalmente en la norma que ha hablado Jesús Torrente, el Estatuto de la Víctima, se establece 6 meses. En otra ley que ha reformado el enjuiciamiento criminal de hace unos meses también, la vacatio es de 6 meses, que recordar, excepto un artículo, el de la traducción de documentos, que se establece la entrada en vigor al mes. Pues en esta, que es, ya digo, de gran importancia,
se nos da una vacatio legis de 3 meses, con lo cual entra en vigor el 1 de julio de este año, con la agravación que ello supone, que nos metemos ya en un periodo vacacional para algunos. Ya sé que vosotros, julio es totalmente, mes activo de actividad, pero para los que trabajamos en equipo, y la Fiscalía trabaja en equipo, para que en agosto haya gente haciendo guardias, evidentemente se tienen que ir algunos días en julio. Y las revisiones, como ahora os diré, pues hay que prepararlas y hay que hacerlas. Es cierto, como se ha mencionado de aquí, que en la medida que el Código Penal la reforma no es una reforma que dulcifica las penas precisamente, pues la revisión en principio es difícil que opere, pero sí en algún supuesto, como ahora os indicaré, y así de paso, si alguno tenéis algún cliente que esté en prisión, que de lo que se trata, de que hoy, tarde, los 45 minutos que espero estar, sea útil para todos vosotros y que saquéis unas conclusiones que podáis luego llevarlas a la práctica. Pues así instéis la revisión. Bueno. Objetivo de la ponencia. Aparte de lo que pone ahí, lo primero, la utilidad. Quiero que de aquí salgáis con unas ideas claras, tanto de las modificaciones que se operan en el título primero, como en la consecuencia de la derogación del libro tercero. Y os mencionaré que aparecen alguna pena nueva en el Código Penal, en la parte especial, que paradójicamente no están en el artículo 33, que es donde se recoge en el catálogo general de penas, y luego me centraré, ya digo, en las consecuencias de esa desaparición del libro tercero. Desaparecen faltas, otras pasan a delitos leves, y lo que es más importante, y está medio escondido ahí detrás del Código Penal, y ya anticipo, como algo que os pone el caramelito ahí en la boca, pero para que lo sepáis y luego entraremos en él dentro profundamente, es la modificación de un artículo que nadie le da mucha importancia, que es el 13, que está ahí en la parte inicial, y que hace que delitos que antes eran menos graves van a ser ahora delitos leves, y que deberán tramitarse por el procedimiento de delitos leves, que, como bien todos sabemos, es el que va a sustituir al juicio de faltas. Lo dejo ahí. Las modificaciones, poquito por encima. El artículo 17. El artículo 17 habla de las resoluciones manifestadas. ¿Qué es esto de las resoluciones manifestadas? Hay pocos casos. Recuerdo que en Albacete hace año y medio, luego fue contigo, Rosario, suena algún delito de conspiración. Una conspiración para delinquir, un delito de robo, me suena. Bueno, pues las resoluciones manifestadas es antes de que empiece la ejecución. Es antes del inicio de ejecución, y pueden ser conspiración, proposición y provocación. Bueno, pues en la proposición, que actualmente, antes de entrar en vigor, el código dice invitar a otro a ejecutar el delito, ahora va a decir, con la reforma, a participar en el delito. De tal manera que el que invita, a partir del 1 de julio, a otro a intervenir en el delito como cómplice o como operador necesario, también va a cometer esa forma autónoma de comisión del delito, que es la proposición. Que no hay que olvidar que son formas autónomas e independientes, entidades autónomas independientes, por cuanto que si en cada uno de los delitos no están contemplados estas formas de resoluciones manifestadas, no se podrá cometer de esa manera. Me explico. El robo se contempla. La proposición, provocación, conspiración será castigada con la pena siempre inferior de grado. En aquel delito en el que no esté, no será castigada. Eso no se modifica. Bueno, otra novedad, y enlazo un poquito con lo que ha dicho Jesús de la violencia de género. Bueno, pues lo visto del legislador no va por esos derroteros. ¿Por qué? Agravante número 4 del artículo 22. Recordad
cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación, ideología, religión, total, sexo, y ahora meten el género. Podemos decir, bueno, género, y está el sexo. Pues no es lo mismo. Como ya sabéis, el sexo abarca ambos sexos, y el género es violencia del hombre sobre la mujer. Bueno, pues está el agravante de parentesco. Ojo, el agravante de parentesco, que como bien ha dicho Jesús, agrava los delitos contra las personas, no es menos cierto que con arreglo a la doctrina jurisprudencial, cuando los lazos están rotos, es una circunstancia que no es de aplicación como agravación, es neutra. Por eso el artículo 23 reza, es circunstancia que puede agravar, puede, pero no es de necesaria aplicación. El legislador mete al género. El otro día se celebró un juicio de jurado, me hacen así, seguir mejor que yo, en el que era un homicidio, creo recordar. Evidentemente ahí se aplicó el agravante de parentesco, pero fijaros que si ese agravante no hubiese sido de aplicación por las razones que ya he dicho, el género, que paradójicamente sí lo recoge el legislador como circunstancia de agravación específica en determinados tipos, 153, 171, 172, en delitos más graves, como el homicidio asesinato, no tiene su reflejo penológico. Y eso creo que ha sido la idea que ha llevado al legislador a incluir como agravación específica en el 22.4 el género. Vale. Por eso digo, esa circunstancia, evidentemente, en la medida de los tipos 153, 171 y 172, ya no se puede volver a aplicar. Los que lleváis mucha violencia de género, cuando acuséis ahora a partir del 1 de julio de un 153, no meter el género, porque ya esa circunstancia está íncita al tipo, y por tanto sería un bis in idem volver a aplicar el género. Importante el agravante de reincidencia, la modificación que ha habido. Bueno, sabemos toda la definición de reincidencia, haber sido condenado por un delito del mismo título, siempre que ejecutoriamente condenado, siempre que sea de la misma naturaleza. No antecedentes, no se computan los cancelados, ni los que hubiesen debido serlo, y ahora, las faltas, las condenas por faltas no se computaban, pues ahora la condena por delitos leves no se va a computar efecto de reincidencia. Lo que no tenemos muy claro es si la condena por delito leve va a generar nota de condena y remisión al registro central de penas y rebeldías. No lo sé. Esperemos que no. Esperemos que no, pues sobre todo por la labor del juzgado. Pero aunque esté en el registro, es decir, cuando tiremos de la hoja histórico penal, si tenemos alguna, si no se va a mandar nota de condena, no va a estar, pero si está, evidentemente recordar que no produce el efecto de la reincidencia. Pero sí los antecedentes penales de los tribunales de la Unión Europea, eso sí, van a generar ahora antecedentes penales. Y antes solo estaba para supuestos específicos, delitos contra la salud pública, prostitución, es decir, y alguno más. Algo importantísimo respecto al agravante de reincidencia, y que después de ojear el Código Penal, pues dices, ¿qué ha pasado? Corrupción de menores. Hay una agravación específica en las agravantes que dice ser reincidente, y lo tenemos en el hurto agravado, que entonces se recoge como multirreincidencia. Recordar que la multirreincidencia es haber sido condenado ejecutoriamente por 3 o más delitos del mismo título. Bien, pues en el hurto se recoge como agravante específica. Y en la estafa, recordar la estafa agravada desde el artículo 250,
También, pero se hace el matiz de, en vez del mismo título, del mismo capítulo. Es decir, tienes un mal delito del mismo capítulo. Bueno, pues tú te pones, lo lees y dices, bueno, pues ya está. Pues en vez de aplicarla como genérica, pues la aplico como específica, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dicho sea de paso, por el artículo 8.1, principio de especialidad. Cuando tenemos dos normas a aplicar, la ley especial prevalece ante la general. Bien, pero no da igual. Ni muchísimo menos. Y no da igual porque la agravación específica nos obliga a aplicar esa norma en primer término. Es decir, si nosotros tenemos un hurto, por ejemplo, que está castigado el agravado de 1 a 3 años, tendremos que movernos en ese margen de pena y luego aplicar las atenuantes. Con lo cual, el hurto, que sin agravación llevaría de 6 meses a 18 meses y que con un atenuante podría compensar la reincidencia y dejarlo en 6 meses lo mínimo, ahora ya no podrá pasar, Entonces no es exactamente igual, y es una reforma de importante calado. Bueno, quería centrarme ahora en el artículo 33. El artículo 33 del Código Penal es el que regula el catálogo general de penas y establece lo que son penas graves, menos graves y leves. Y dentro de cada una clasificación, pues dice la cuantía y qué pena se introduce en cada uno de estos supuestos. Bueno, 4 puntualizaciones. En primer lugar, ya se ha dicho aquí, la introducción se ha hecho aquí esta tarde y esta mañana, y se va a estar hablando de la prisión permanente muchísimo tiempo. Se introduce evidentemente y se introduce, como no puede ser de otra manera, como pena grave. Y hay una nueva pena que es para los tipos de maltrato y abandono de animales, que eso no está en el actual Código Penal, que es la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales. Y se prevé como pena menos grave y como pena leve. Es decir, para un delito menos grave y para un delito leve. La localización permanente, que es lo que prácticamente ha sustituía ya al arresto fin de semana, esa pena que nunca llegó a cuajar, como ha dicho Jesús. Bueno, pues increíblemente el código, que bien sabéis, la residencia en las antiguas faltas, ahora ya delitos leves, pero que también está prevista para delitos menos graves, bueno, pues ha tenido una omisión inexplicable de la reforma. ¿Por qué digo esta omisión? Porque en el 37, que es donde se regula el contenido de la localización permanente, se establece que la duración podrá llegar hasta 6 meses, que es lo que todos sabemos. Y en consonancia con eso, en el 33, pues se regulaba como pena leve y como menos grave. Como leve hasta 3 meses y como menos grave hasta 6 meses. Pues increíblemente se ha olvidado eso. Y en la corrección de errores que ha salido hoy, me hizo, digo, a ver si se han dado cuenta. No se han dado cuenta. De tal manera que en el 33, como pena menos grave, la localización permanente no se recoge. Se les ha olvidado. Con lo cual casa mal con esa duración general que se establece en el 37, que sí dice, cuando nos habla de qué consiste esa pena, pues de los 6 meses. Y luego, algo importantísimo, es la elevación de la cuantía, el límite de la cuantía de la pena de multa. Importantísimo por lo que luego diré después. Hasta ahora, el límite entre pena leve y pena menos grave en cuanto a la multa era de 2 meses. Bueno, pues ahora he elevado la cuantía a 3 meses. De tal manera, que hasta 3 meses la pena de multa será pena leve. Y más adelante de 3 meses, más allá de 3 meses, en adelante, será pena menor grave. Bueno, artículo 48. Otra modificación importante que intenta solventar algunos problemas
que se plantean en la práctica, pero yo creo que igual a lo mejor va a generar más problemas que soluciones. Al hilo de lo que ha dicho Jesús, de la guardia, de la comparecencia de prisión, hay veces que sabemos que se arbitran medidas, sobre todo en casos de incumplimiento de medidas de prevención, de aproximación, de comunicación, o medidas un poco más graves, pero no tan gravosas como para meter a una persona en prisión. Bien. Y en ocasiones nos encontramos con que los sujetos, tanto el activo como el pasivo, pues están relacionados con algún vínculo familiar. Son problemas muchas veces sociales, de aquel hijo incapaz, que está dando problemas, que tiene algún tipo de minumanía, alcoholismo, etcétera, etcétera. Y adoptamos como medida cautelar, teniendo el amparo de la posible pena que se puede imponer posteriormente en sentencia, la privación del derecho a residir. Es decir, estoy hablando claramente del sujeto que incumple la prohibición de la aproximación, y en vez de decir, señor que no para de incumplir, pues no es tributario de una medida tan grave como la prisión preventiva, pero sí vamos a apretar un poco y pues, le prohibimos que resida, por ejemplo, en Albacete, si el término municipal es Albacete. Bueno, pues en estos supuestos el legislador, a la hora de la imposición de la pena, fijaros lo que dice, que se estudiará el caso concreto a fin de resolver, teniendo en cuenta los bienes jurídicos a proteger el interés superior de la persona, y exige que habrá de contar con medios de acompañamiento y apoyo precisos. Con lo cual, bueno, parece que hace depender de esa existencia de apoyos la posibilidad de imposición de esa pena, y podrá generar en su caso pues, un problema incluso de pena legal, es decir, condicionar la imposición de la pena a unas circunstancias externas que muchas veces son difíciles de acreditar, pues yo creo que puede generar una serie de problemas. El 57, recordar, prohibición de aproximación, prohibición de comunicación. Tradicionalmente los aplicamos, digo tradicionalmente porque es así, a los delitos contra la vida, integridad física, libertad, seguridad, también está el patrimonio. Entonces se olvida de poner un delito contra el patrimonio, se puede poner la medida de prohibición y alejamiento y comunicación, pues ahora han metido la trata de seres humanos también. Y luego indicaros que al igual que en las faltas, pues en los delitos leves, las reglas de dosimetría penal referente a las circunstancias agravantes o atenuantes, pues no son de aplicación. El tribunal impone la pena a su ponente arbitrio, pero sí, y no hay que olvidar, los grados de ejecución del delito de participación en el mismo. Eso sí lleva una penología especial que no está en el artículo 66 y sí son de aplicación que muchas veces no hacemos uso de ellos. Una curiosidad. No lo ha dicho Jesús y yo no es que lo complete. Me centro en algo más cercano, más, no tanto de política criminal, sino algo más del día a día. El grado inferior de la pena de prisión permanente. Claro, sabemos cómo se forman los grados superior e inferior de la pena. Sumando el superior a la mitad de la pena máxima, se suma y tenemos el límite máximo. Y la otra, un día más del máximo. Y el grado inferior, al contrario. Claro, la prisión permanente, ¿cuál es el máximo y el mínimo? No tenemos una cuantía concreta. Porque el legislador establece el grado inferior. ¿Cuándo puede haber un grado inferior? Una tentativa de un asesinato agravado, tentativa de asesinato agravado que lleva a la prisión permanente. Lo ha dicho Jesús, son menores, personas menores de 16 años, personas especialmente desvalidas, el asesinato estoy hablando, evidentemente, cometido por una organización, en el seno de una organización, y por el jefe de Estado, bueno, me estoy centrando en el asesinato. El grado inferior de 20 a 30 años. ¿Qué pasa? Porque se da, lógicamente, las antinomias
que el legislador tiene a la hora de legislar, porque tenemos que un asesinato con esas agravaciones intentado, en el que no se ha producido la muerte, va a llevar mayor pena que el asesinato consumado del 139, que son unas agravaciones menos, digamos, intensas de intensidad, pero que en definitiva determinan la muerte. O sea, le sale, por así decirlo, más barato en el primer caso que en el segundo, lo cual nos produce una cierta economía. Concurso medial. ¿Qué es esto el concurso medial? Algo ha dicho al citar una sentencia Jesús, ha citado una sentencia de una condena por robo y demás con concurso medial. Bueno, el concurso, aparte del real, que es la comisión de varios delitos, está en el artículo 76, puede haber un concurso ideal, que está en el 77, y lo explico en dos palabras. Concurso ideal puede ser de dos clases, ideal puro o medial. El ideal puro es hecho que produce dos entidades delictivas, y el medial, un ejemplo, acometimiento, atentado con lesiones, lo sabéis, y el medial, cuando un delito es medio para cometer otro, la típica falsedad para cometer estafa. Ese tratamiento a esas dos modalidades de concurso era único. En el artículo 76 era y es, hasta el 1 de julio. Se castigaba de la misma manera. Mitad superior, decía el código, dice el código, de la pena más grave, hasta el límite de las penas por separado. Ahora ya no habla de mitad superior en cuanto al concurso medial. Concurso ideal sí, lo deja igual, pero el medial, retomando todo lo que ha dicho la doctrina, de decir, no es que es un hecho, son dos delitos, es que el medial son dos delitos, y por tanto no tiene sentido que se castigue igual el medial que el ideal. Pues entonces cambia el legislador e interpone o asigna una pena, que habla de pena superior al que hubiese correspondido al delito más grave. Con lo cual tenemos pena superior. Es la primera vez que utiliza ese concepto, porque mitad superior sabemos lo que es. El robo con fuerza de 1 a 3 años, la mitad superior de 2 a 3. Pero la pena superior a esa, de 1 a 3, ¿cuál es? Pues tiene que ser de 3 en adelante. Pero nunca se habla pena superior, se dice pena superior en grado, en todo grado no, pero pena superior en grado, pero no ha dicho el grado. Entonces estamos ahí un poco, y no sabemos qué ha querido decir, estamos esperando a ver si la Fiscalía, que creo que está a punto de llegar a circulares tanto de transitorio, derecho transitorio, como de fondo, nos dice algo, y luego, evidentemente, la jurisprudencia a la hora de interpretar. Quería simplemente apuntarlo. Los reos habituales. Recordar, para esa, iba a decir sustitución, ya no la hay, ya los hablará Rosario, es una sustitución disfrazada, no quiero meterme en eso. En el 88 actual, que lo derogan, habla que no sean reos habituales. ¿Qué son reos habituales? Pues los que hayan sido ejecutoriamente condenados por 3 o más delitos del mismo capítulo en el plazo de 5 años. Eso se mantiene. Lo único que las sentencias de los tribunales de la Unión Europea se van a tener en cuenta también. Y la prescripción de la pena, otra modificación importante, porque salva disputas doctrinales que había en lo que ahora voy a decir. Sabemos que la prescripción de la pena, a diferencia de lo que ocurre en la prescripción del delito, pues no hay plazo de interrupción normalmente, desde la sentencia firme pues empieza a correr el plazo, o desde el quebrantamiento se hubiese comenzado a cumplirse. ¿Qué pasaba? Y además yo lo he hecho en algún tipo de informe, que en ocasiones hay un sujeto que está cumpliendo otras responsabilidades, y cuando ha llegado a cumplir la que le toca, es decir, la que es objeto de la ejecutoria que te pasa el informe, pues ha pasado evidentemente el plazo de prescripción. Evidentemente, en la medida que no había posibilidad de cumplimiento, o que no hay posibilidad de cumplimiento, yo entiendo que entendía que el plazo de prescripción no corría, y así lo ha recogido el legislador Araya de manera expresa. Y luego, otra cosa muy importante: supuestos en los que el sujeto está con la pena suspendida.
corre el plazo de prescripción. Va a decir, no estaba tan claro, porque sabemos que tenemos suspensión de ejecución de la pena del 81, que va a tratar de manera profunda ahora Rosario, y tenemos otro tipo de suspensión, que es la suspensión de la ejecución de la pena mientras se tramita el posible indulto. Pues respecto de esa suspensión, el Constitucional sí había dicho que en esos casos la pena prescribía. Pero respecto de los supuestos de suspensión del día 81, no estaba la cosa clara. En definitiva, la Fiscalía General del Estado, en una consulta del año 2012, estableció que en estos supuestos no cabía entender que habría prescripción de la pena. Y ahora ya se recoge expresamente por el legislador. Se recoge expresamente por el legislador. Y luego, por último, voy a tratar aquí la cancelación de antecedentes penales. Sabemos que cuando tiramos de la hoja histórico penal, a la hora de ver si una persona tenemos que aplicar la relevante reincidencia o no, no solo tenemos que ver si tiene antecedentes penales, sino si estos están vigentes o no. Bueno, pues los plazos de cancelación, que no hay que olvidar que empiezan a computarse desde la extinción de la pena, no desde la sentencia, desde la extinción de la pena, pues ahora se aumentan en la manera que os digo ahí. Es una modificación, sobre todo en las menos graves. Las penas menos graves inferiores a 3 años ya se establece un plazo de 3 años, que ahora lo distinguía, las menos graves tenía siempre el plazo de 3 años, pero ahora menos graves superiores a 3 años se establece un plazo de 5. Y las graves, un plazo de 10. Sin embargo, el requisito de abono de responsabilidades civiles, que prácticamente eso era algo que sí estaba en la ley, pero que por razones evidentes no se podía investigar si había un sujeto en un procedimiento anterior o en varios procedimientos anteriores abonar responsabilidades civiles a efectos de saber si el antecedente penal debía estar o no cancelado, pues ese requisito se suprime. Se suprime. Bueno, la libertad vigilada. La libertad vigilada, algo que está ahí en el Código Penal y que rara vez se aplica. Y yo lo digo, que estoy viendo la sentencia de todas las audiencias provinciales de Castilla-La Mancha, y es algo que es de obligatoria imposición. Estoy hablando ahora, no el 1 de julio. El 1 de julio viene después. En los delitos contra la libertad e integridad sexual. El 192, quiero recordar, establece la necesidad de que se imponga esa pena. Esto es ahora, Y dice, quiero recordar de memoria, que excepcionalmente, si ha sido la primera ocasión, el tribunal podrá no imponerla. Pero es que ni muchas veces se solicita por las partes acusadoras, ni evidentemente se impone por el tribunal por mor del principio acusatorio. Libertad vigilada, que recordar, en el 105 establece el contenido de la misma. Bueno, pues ahora el Código Penal que entra en vigor el 1 de julio la extiende como posibilidad, ahora sí, como posibilidad a esos dos tipos de delitos. Los regulados en el título primero, homicidio, asesinato, inducción y cooperación al suicidio, y en el título segundo, lesiones, siempre que la víctima sea alguna de las mencionadas en el artículo 173, se me ha olvidado poner punto 2. Otra novedad, en los delitos de abusos sexuales y agresiones sexuales a menores de 16 años y prostitución, nueva pena de imposición obligatoria, inhabilitación especial para profesión o oficio que lleve contacto con menores. Se me antoja de difícil seguimiento, pero bueno, ahí está, habrá que imponerla porque es de obligado cumplimiento, su imposición no es potestativa y se establece una duración.
una duración superior a la de la pena de prisión si se ha impuesto prisión y si no se establece la duración. Evidentemente, cuando el Código habla de pena superior es porque está contemplando la obligación de cumplimiento simultáneo a la pena de prisión. Más o menos lo que está pasando con las prohibiciones de aproximación y de comunicación. Cumplimiento simultáneo, porque en las prohibiciones de comunicación, si no estuviese así, pues desde la cárcel, por ejemplo, pues el señor que tiene la prohibición de comunicación y que tuviese que cumplir a partir de salir de prisión, podría llamar a la víctima, o el señor que sale en un permiso de salida. Por eso se establece el cumplimiento simultáneo. Y en este caso igual, para evitar que en los supuestos de permiso de salida, estoy hablando de supuestos de que el sujeto ingrese en prisión, pues pueda tener contacto con menores, lo que se posibilitaría con el cumplimiento sucesivo, que no es lo que quiere el legislador. Y luego los delitos de odio, que son actos de humillación por razones de etnia, religión, están en el artículo 510 y siguientes, apuntar tan solo que se establece otra pena especial, inhabilitación para profesión y oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. Bueno, dos cositas más y pasamos ya a lo de las faltas. Dos cositas, no, una. Sabemos que en ocasiones la imposición de sanciones pecuniarias vía pena al propio acusado, cuando la víctima del hecho es la unidad familiar, sea la mujer, sean los hijos, etcétera, etcétera, pues se ha dicho que puede incluso hacer que evidentemente la capacidad económica sea menor y que no pueda cumplir sus obligaciones familiares. Sin olvidar que a la hora del pago de las responsabilidades civiles no puede el penado distribuir, no, esto es para multa, no. El 126 establece perfectamente que primero se pagan las indemnizaciones y luego lo último la multa. Bueno, pero el legislador, consciente de ese problema, ha introducido algo que es importante que lo sepáis, porque si no se hace tal como prevé el artículo, pues puede generar una petición de pena no ajustada a la ley. Y es el relativo a la pena de multa cuando los sujetos activos y pasivos sean parientes del 173.2. Dice que solo se aplicará la pena de multa cuando no existan relaciones económicas derivadas de esa relación conyugal, de convivencia, filiación o existencia de una descendencia común. Claro, si dice que solo se aplicará en sus supuestos, el legislador tiene que prever una salida, y es la previsión de una pena alternativa. Es decir, que en las coacciones y en las amenazas, cuando hay una relación del 173.2, no la mujer, porque ya sabemos que las coacciones y las amenazas, aún leves, son constitutivas de delito, 173.2, resto de parientes, el legislador prevé dos penas: multa y no recuerdo la otra. Bueno, pues solo podremos pedir en un juicio por procedimiento por delitos leves la pena de multa cuando no exista esa relación económica. Si no, no se puede pedir. Bueno. Me he saltado. Bueno, vamos ahora ya a tratar lo de las faltas, la supresión de las faltas. Que quizás, aparte de la prisión permanente y de la suspensión de la ejecución de la pena, yo recuerdo cuando hablábamos, me llamó Alejandro, no te acuerdo, Rosario y tú, sobre qué hablar, y digo, yo creo que Rosario con la suspensión ya tiene más que suficiente, porque ojo el vuelco que le han dado, suspensión en el que tenemos que hacer
y disintiendo de lo que ha dicho Jesús, tenemos que hacer permanentemente juicios de pronóstico, y lo hacemos todos los días y nos arriesgamos, o sea que estamos acostumbrados a hacerlo, no va a haber ningún problema por ese lado. Pero las faltas es algo de una importancia tremenda, esa supresión de las faltas. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el legislador, evidentemente, al suprimirlas es derogar el libro tercero del Código Penal. Y nos hace una nueva clasificación de las infracciones. Sabemos que las infracciones en el ámbito penal se clasifican de graves, menos graves y faltas, pues ahora ya delitos graves, menos graves y delitos leves. Claro, se habla mucho de la oportunidad, necesidad de esa destipificación de los juicios de faltas. Se ha dicho, bueno, no pasa nada, pasan algunos como delitos leves, pasan muchos, pasan pocos. Bueno, en la exposición de motivos nos dice que hay una desproporción entre los bienes jurídicos y la inversión de tiempos y medios para el enjuiciamiento. Lo cierto y fijo es que sí es cierto que algunas faltas pasan a ser delitos leves, pero otras muchas quedan destipificadas. Pero no solo el legislador modifica o hace desaparecer el libro tercero, sino que produce o genera un nuevo procedimiento para el enjuiciamiento de esos delitos leves, que recoge la esencia del juicio de faltas, pero que establece también alguna modificación que no me voy a resistir a mencionar. No me voy a limitar, porque sería tedioso, a una enumeración de todas las faltas que están destipificadas, ni tampoco una enumeración de las que pasan a configurarse como delitos leves. Pero sí me tengo que centrar en algunas que son de importancia y que se hace necesario resaltarlas. Bueno, vamos a empezar con las destipificadas. La primera. Esta os confieso que nosotros nos da igual a los fiscales, porque como no vamos a las injurias, injurias y vejaciones injustas, bueno, cuando van con esas en el penal sí. Pero el típico insulto leve, vejación injusta leve, ya no es infracción penal, salvo 172. Yo sé que aquí hay en el foro un letrado, además, con el que tengo bastante contacto, que esta no le gusta, está por ahí detrás. Dejar sueltos animales feroces o dañinos. Que le han mordido a un perro de otro. Haciendo de todo. Bueno, pues esa también la destipifica. Evidentemente, eso no significa, y sabéis, me parece que era el 631, sí, 631. Eso no significa que esa falta o esa acción no pueda, en su caso, articularse como un tipo de imprudencia menos grave, y anticipo, no leve, menos grave por la vía de las lesiones imprudentes por parte del propietario. Pero como tal, el 631, destipificada, evidentemente. Perturbaciones leves del orden. Bueno, esa no se da mucho, pero la desobediencia al deber, agentes de la autoridad, destipificada. Entonces Lanza Aguirre está claro que va a terminar, ¿no? Carencia de seguros obligatorios. Sabemos que estaba vigente no en tráfico, o sea, en materia de vehículo de motor, pero sí en los demás casos cuando fuera exigido legalmente, también testificado. Y ahora, importantísimo, algunos esta mañana antes de entrar, vas a hablar de la imprudencia que me interesa. Bueno, pues aquí está, la imprudencia leve. Vamos a ver, la imprudencia.
El Código Penal del 95, el Código Penal de la democracia, como se ha dicho aquí, pues cambia la configuración general de la imprudencia. La jurisprudencia, para los que ya pintáis caras como yo, ya llevamos unos años en este mundillo, sabéis que se regulaba anteriormente como un tipo general, 565, aplicable a todos aquellos tipos en los que, por la ratio del precepto, por la existencia de un elemento subjetivo injusto, no cupiese la comisión imprudente. Bueno, pues el Código Penal del 95 cambia. Y entonces establece la imprudencia como crímina culposa, es decir, delito culposo. Hay un delito doloso y un delito culposo. De tal manera que si el Código Penal, por ejemplo, en el hurto, no recoge que el hurto se puede cometer por imprudencia, no hay hurto imprudente, diciendo una obviedad, pero es que es así. Y el homicidio tiene su homicidio imprudente. Y las lesiones tienen sus lesiones imprudentes. Y esa imprudencia se ha graduado desde el Código Penal como grave, el Código Penal del 95 como grave y leve. Y eso lo sabemos ya todos. Pero ahora nos rompen los esquemas. Pues sabíamos que la grave era constitutivo de delito, con carácter general, y sin general, no, con carácter general, y la leve era constitutiva de falta, sea resultado de homicidio o de lesiones. Y decían no general porque la grave del 147.2 era falta. Pues ahora nos rompen los esquemas. Y tenemos que la imprudencia va a ser o grave, o menos grave, o leve. Pero la leve no está en el Código Penal, está fuera. La leve no va a ser típica en ninguno de los supuestos. Sea el resultado lesivo del calado que tenga, sea muerte, sea lesiones de cualquier. Entonces, evidentemente, nos aboca eso a la vía civil. ¿Y qué es eso de imprudencia menos grave? Porque, claro, hasta ahora la jurisprudencia pues ya nos había acuñado que era una imprudencia grave, que era una imprudencia leve, pero ahora nos mete un nuevo concepto menos grave, un concepto jurídico indeterminado, novedoso incluso, no ya solo con este código, sino con el anterior, porque el anterior no hablaba de menos grave, pero sí hablaba de una imprudencia que era la simple, se decía con infracción o sin infracción. Bueno, yo creo, el tiempo me dará la razón, que cuando el legislador ahora se refiere a la imprudencia menos grave, se va a referir o se va a rellenar con esa imprudencia simple antirreglamentaria, con infracción de reglamentos. Esto, claro, tiene una gran trascendencia, porque todos sabemos que los juicios de faltas, pues si no llegaban a una sentencia condenatoria para la contraparte por una culpa de compartida, tal, pues se necesitaba a lo mejor el auto de cuantía máxima, y teníamos, con eso lo llevamos a la vía civil, teníamos ahí un informe de médico forense, con eso vosotros, yo no, podéis negociar con la compañía, pero claro, ahora todo esto no lo vamos a tener, porque en la medida que se atisbe que el grado de la imprudencia es leve, no vamos a tener procedimiento penal. Con lo cual los informes particulares de médicos pues van a aflorar. Yo me alegro por ellos. Pues, o no. Entonces, sí, también. Pero mucho cuidado. He dicho, se va a sancionar la grave, que esa se queda como está, es decir, un homicidio por imprudencia grave, 142. Lesiones por imprudencia grave, 152. Y ahora tenemos que la imprudencia, o sea, homicidio por imprudencia menos grave, nos lo meten también en el 142. Y las lesiones por imprudencia menos grave nos las van a meter en el 152.
Y dices, bueno, menos grave. ¿Y qué resultado lesivo es necesario? Fijaros lo que estoy diciendo. Para que la imprudencia menos grave, en el caso de lesiones, sea típica. Porque la grave se acerca hasta el 147. 150, 149, 146. La grave. Y la menos grave, 150, 149, 147. ¿No? En definitiva, un accidente de tráfico causado por imprudencia menos grave, que causa un resultado de lesiones, de tratamiento médico, mondo y lirondas, es decir, que no son las del 150, deformidad, las del 149, es atípico. O sea, no solo va a ser atípico la imprudencia leve, sino también la imprudencia menos grave con el resultado lesivo del 147. ¿Vale? No sé si un poco lioso, pero estoy intentando explicarlo. ¿Y la identidad de la agresión? No, la imprudencia menos grave sí porque es delito leve. Pero si el resultado lesivo es del 147, eso sí, por supuesto no es nada. Ahora, se me ha olvidado decir que la imprudencia menos grave se somete al régimen de denuncia, igual que pasa ahora mismo con la falta de imprudencia. Y cabe el perdón. Es decir, ahí sí se posibilitaría ese acuerdo con la compañía y el pago y demás. Pero, ya digo, circunscrita en el caso de lesiones a resultados lesivos del 149 y 150. El 147, nada. Vamos a ver qué faltas han cogido y las han puesto, lo han pasado a delitos leves. En el 147, que es el delito de lesiones típico, el prototipo de delito de lesiones, sin agravación, que para su curación precisa no solo asistencia facultad, primera asistencia, sino tratamiento médico quirúrgico. Bueno, pues ahí ponen en el 147.2 la antigua falta de lesiones. Y el maltrato de ambiente obra. Pero lo someten al régimen de denuncia previa. Y posibilitan también el perdón. Claro, evidentemente, la tramitación, como va a ser por el procedimiento por delitos leves que recoge en esencia el juez de faltas, pues va a permitir hacer bien lo que todos sabemos que se está haciendo en las faltas de lesiones. Que ante la incomparecencia de las partes, pues en vez de pedir la suspensión, que es lo que tenemos que hacer, pues termina el procedimiento. Evidentemente, una petición, una falta de denuncia impedirá el inicio del procedimiento, y una vez iniciado, si se perdonan, operará, porque lo establece precisamente el legislador. Al hilo del 147, lo que decía de la revisión, el 147 han quitado el número 2, que era un tipo de lesiones atenuado, como bien sabéis. Ese lo quitan. Y en el 147.1, que estaba sancionado, o que está actualmente con pena de prisión, exclusivamente meten prisión y la alternativa de multa. Con lo cual, insisto, si tenéis algún cliente que esté en prisión, mira, Rosario me va apuntando, decirlo porque si lo decís es más fácil localizarlos. Nosotros vamos a buscarlos, pero no queremos que se nos pase nadie, a pesar de que se nos ha dicho que hay que apretar, no es así, y el juez tampoco. Queremos cumplir la ley, y en definitiva, en la medida que ahora el legislador contempla no solo la pena de prisión para el 147, sino también la alternativa, esa pena es revisable. Esa pena es revisable. Entonces, el 1 de julio, si estuviera en prisión, debe salir a la calle. Si no está sujeto por otras responsabilidades. No quiero mirar menos de eso. O no. Bueno, sí, también. No, habría que estudiarlo. Es susceptible. Es revisable. Bueno, antiguas faltas de coacciones y amenazas.
Evidentemente no las de ya contempladas como delitos menos graves, las de delitos leves sometidos también al régimen de denuncia previa. Y luego las vejaciones y injurias. He dicho antes, destipificadas con carácter general entre particulares, pero si son parientes del 173.2, esas sí se sancionan. Pero fijaros dónde las meten, no las meten en los delitos contra el honor, las meten en el 173, que recordad, recogen las torturas, luego recoge el maltrato habitual, al final de ese tipo, el 173, cuarto. Yo creo que en 6 o 7 minutos termino. Bueno, ya vemos, destipificar. Otras que han pasado a delitos leves. Y yo me pregunto, ¿ya no hay más delitos leves? ¿Puede haber más delitos leves? Es que claro, antes era muy fácil saber lo que era falta. Pues estaba el libro tercero. Ibas al libro tercero. Estas son faltas. Del 617 en adelante, hasta el final. No era tan fácil, estábamos discutiendo, no, delito no falta. Bueno, pero eso es la tipificación. Pero tú sabías de antemano lo que era falta o delito. ¿Qué? Esa era la defensora. Pero ahora me podéis decir dónde están los delitos leves en el Código Penal. Yo no lo sé. Está en el Código Penal. ¿Pero dónde? Concreto. Es que está dispersa por el Código. Y es que es muy importante identificar un delito leve, como un delito menos grave, como y grave. ¿Y por qué es importante? Fijaros. Ley de tipos. A ver. ¿Qué es ley de tipos? El Código Penal es ley de tipos, Sí. eso es importante. Pero fijaros por qué. No es lo mismo, evidentemente, estar ante un delito menos grave que tenemos que incoar, no ya nosotros, sino si es rápido la propia policía, un juicio rápido, que un delito leve que no va por el juicio rápido. Y yo hago un procedimiento por delitos leves. La prescripción. Los delitos leves, lo digo ya de pasada, tienen 1 año de prescripción. La condena de los mismos, eso ya lo he dicho, no genera antecedentes penales. Y la existencia de un antecedente penal por delito leve no impide la suspensión de la ejecución de la pena, como ahora nos dirá Rosario. Entonces, ¿cuándo nos encontramos con un delito leve? Pues la clave es el artículo 13. El artículo 13 del Código Penal, con esto enlazo con lo que decía al principio de la ponencia, es el que nos dice cuando un delito es grave, cuando es menos grave y cuando es leve. Es grave cuando tenga asignada una pena grave. Es menos grave cuando tengas aparejada una pena menos grave. Y eso está en el 33. Y es leve cuando tenga asignada una pena leve. ¡Wow! Solucionado el tema. Ya está solucionado. No, está solucionado. En principio sí. Tú vas y dices, vamos a ver, este delito, ¿qué lleva, por ejemplo? ¿Qué te digo yo? El robo con fuerza, que he puesto en ejemplo, de 1 a 3 años. Te vas al 33, la prisión, hasta 5 años menos grave. Este es delito menos grave. Pero claro, es que la pena se complica, y se complica. ¿Por qué se complica? Por lo que ya anticipado y vuelvo a decir, la pena de multa. Me la han subido. La suben, pero no en los tipos. No en cada uno de los tipos. Cada uno de los tipos, las penas se han dejado como están. Sino a la hora de decir cuándo la pena de multa es menos grave o leve, se ha subido la cuantía. Antes estaban 2 meses a 3 meses. Ya me salta otro. Y en el artículo 13, que decía, contemplaba el supuesto de penas que por su extensión abarcan 2 tramos. Por ejemplo, una pena de multa de 3 meses en adelante. En esos casos, el legislador da una regla diferente o nueva a la que anteriormente estaba establecida. ¿Por qué? Porque los supuestos de delito, o sea, pena grave y menos grave, la considera grave. Eso queda igual.
Pero los supuestos en que por la extensión de la pena esté entre menos grave y leve, la va a considerar leve. Y así, explico, la alteración del índice. La alteración del índice lleva de 3 a 12 meses de multa. ¿Bien? A partir de 3 meses en adelante es pena menos grave. Pero la de 3 meses, concreto, 3 meses, es pena leve. Y el artículo 13.4 dice que en estos casos el delito será leve. Con lo cual, esa elevación de la pena de multa de 2 a 3 meses por un lado, y luego el 13.4 que no estaba y que lo han metido nuevo, va a hacer que delitos que antes se tenían que tramitar por el procedimiento abreviado o por el rápido, eso es un aviso, ahora van a ser delitos leves. Y aquí he puesto algunos. Son lo que llamamos las secuelas colaterales de la reforma, y algunos dicen incluso un efecto no pretendido por el legislador. Que no lo sé. Yo no lo sé. Si se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta. Pero, por ejemplo, las injurias sin publicidad graves, porque he dicho que las leves son atípicas. Eso era de procedimiento abreviado a procedimiento de delitos leves. Una falsificación. No he puesto las penas, pero voy diciendo los artículos. El hurto de cosa propia en cuantía superior a 400 euros. Que antes eso iba a abreviar. No, ahora procedimiento por delitos leves. Y de menos de 400 para dar también. Los daños por imprudencia grave. Abreviado, pues no. Ahora procedimiento por delitos leves. Y luego ya, colofón, la omisión del deber de socorro. Claro que no. Como bien sabéis, eso está al jurado, por medio. Pero por la pena es un delito leve. Entonces vamos a tener ya esa esquizofrenia jurídica de un delito leve tramitado por el procedimiento del jurado. Pero la tramitación yo entiendo ahí que será la del jurado. Pero estás con pena del leve. Entonces, es algo que, no sé, por lo menos bastante chocante. Y ahora yo doy un paso más. A ver si logro explicarlo. Porque esto me costó primero entenderlo, luego ver cómo lo iba a explicar, y ahora me estoy dando cuenta que me está costando explicarlo. Sabemos que los tipos no solo se sancionan con una pena, hay veces que no. Se sancionan con 2 penas, cumulativas o alternativas. Me sobra el micrófono. Cabría extender a los supuestos de pena cumulativa o alternativa la regla del 13.4, y lo digo un ejemplo. Una prisión, un delito sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, dice, y multa de 3 meses a 18 meses. Tenemos ahí una pena menos grave y una pena leve, por lo que he dicho. O prisión o alternativa. Bueno, yo creo que en estos supuestos no hay que extenderlo. Yo creo que en estos supuestos el delito debe considerarse, en su caso, menos grave y no delito leve. ¿Por qué? Pues primero, por una interpretación literal del artículo 13, no se trata de penas que por su extensión abarquen 2 tramos, sino 2 penas autónomas e independientes, bien de forma acumulativa o bien de forma alternativa, y luego ya la solución contraria, entender que en estos casos el delito sería leve, sería unas consecuencias totalmente contrarias al efecto pretendido por el legislador, porque abocaría a la asunción de competencia en el juzgado de instrucción de muchos delitos leves, con la posibilidad incluso ahí de imposición de penas de prisión en un procedimiento que sabemos que no requiere postulación, y luego ya el colofón, sin posibilidad de rebaja del tercio, que sabemos que en el rápido hay posibilidad de rebajar el tercio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en los supuestos en los que tengamos una pena menos grave y una pena leve, bien cumulativamente o alternativa en el tipo, el delito habrá que considerarlo en todo caso menos grave, y nos tenemos que ir o al rápido, si procede, o al abreviado, y no al procedimiento por delito leves.
Y termino con 2-3 consideraciones del procedimiento por delitos leves. Mínimamente, no pensaba tratarlo, pero sí quiero deciros 3 cositas. Una, la agilización del mecanismo de notificaciones y citaciones. Se prevé que la policía recoja el correo electrónico y el teléfono para hacer las citaciones. Otra cosa es la constancia, sobre todo el correo que se ha leído, pero ¿quién lo ha leído? En principio no hay que pensar que lo ha leído el interesado, y el teléfono, el problema de la identificación también del interlocutor. 2. Los delitos leves sometidos al régimen de denuncia, con la posibilidad de extinción del perdón como causa de extinción de responsabilidad criminal. Y luego, algo fundamentalísimo, y donde ahí sí que vais a tener posibilidad de hincar el diente. Principio de oportunidad. Sí, lo pongo al final. Principio de oportunidad. Se introduce en el procedimiento por delitos leves. Sabemos que el principio de oportunidad, salvo ligeras manifestaciones vía conformidad, mínimas ahora en la legislación española, solo está en el procedimiento de menores, donde el fiscal puede dar por concluido el expediente y archivarlo por entender que los hechos son de nimia trascendencia, o que ha habido una reparación, etcétera, etcétera. En el de mayores, ni por asomo, pues ahora sí. En el procedimiento por delitos leves se prevé la posibilidad de que ante la escasa gravedad del delito el fiscal solicite el sobreseimiento y el juez archive el procedimiento. Y también cuando, dice el legislador, otro concepto jurídico indeterminado, dice cuando no existe un interés público relevante en la persecución del hecho. Y luego tal vez una regla de intervención auténtica, dice, en los delitos patrimoniales, ¿cuándo no hay interés público? Dice, cuando ya se haya reparado el daño y no haya denuncia del perjudicado. Pero es una regla de interpretación, no significa que solo en estos supuestos. Es decir, puede haber más casos en los que no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. Y evidentemente muchas veces nosotros nos damos cuenta de que no hay un interés público relevante y otras veces pues, nos tienen que implicar. Y ahí es donde entiendo que vosotros tenéis trabajo, porque, y con esto concluyo, aunque la ley habla de que sea a instancia del Ministerio Fiscal, esa petición esa decisión de archivo tras la petición de sobreseimiento, nada obsta, entiendo yo, nada obsta a que la parte, en este caso la defensa, inste ese archivo por falta de gravedad del hecho en sí. Otra cosa que luego será la articulación, a ver cómo articulamos esto con los plazos tan perentorios que tenemos a la hora de la celebración del juicio de falta, que como bien sabéis, el juicio de falta principalmente es inmediato, si se puede hacer inmediato, y si no en el plazo de 7 días, cuando normalmente. Y ahora he introducido que si no se puede hacer de manera inmediata, se tendrá que hacer durante la guardia cuando son las faltas rápidas. Es decir, que en qué medida ese traslado o esa petición del Ministerio Fiscal se puede articular con los plazos tan perentorios a la hora de celebración del juicio de falta. Bueno, yo espero que no os haya aburrido mucho. Yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros y nada más, muchas gracias y nos vemos.